¿Cómo están esas clases? ¿Todo bien? ¿Vía virtual? Sí, sí, sí. Ahí está un poco saturado alguna hora el internet, pero bueno, tenemos problemas que algunos alumnos no pueden pagar internet. Claro, sí. Y ahí se complica porque no pueden acceder y no pueden estar en clase. Claro, nosotros hemos hecho una propuesta de que la facultad llegue a algún tipo de acuerdo con algún proveedor de internet o una telefónica para que por lo menos en determinados horarios tengan acceso gratuito o muy económico para los alumnos, pero Sería lo no ideal. sé si la facultad lo va a terminar haciendo o no. Claro, nosotros también escuchamos que algunos estaban proponiendo datos libres para el tema WhatsApp, por ejemplo, pero sería interesante que está planteando Es Morasuti porque... que el tema es, nosotros ya yo lo planteé institucionalmente ya. El problema que hay es el siguiente, el costo de Internet y el mezquino servicio que a uno le prestan es porque el gobierno lo permite en las contrataciones leoninas que hicieron. En Europa no es así. De hecho, es una necesidad básica la Internet, cosa Ujú. que no era 15 años atrás. Y más ahora que la gente no puede comunicarse. Es más efectivo una buena Internet que hacer que la gente se arriesgue. Exactamente, sí, sí. Así que Por está ejemplo, los estudiantes... presentado. No sé, yo lo planteé en la cátedra, se elevó a la facultad y hay que ver si se va a hacer, ¿no? Bueno, nosotros acá vamos a hacerlo público, ¿sí? Para que de verdad, porque no solo tema universidades, terciarios, secundarios también están en la misma Sí, los situación. secundarios, el problema es con los chicos de la primaria, que es más difícil mantenerlos en Internet. Pero Exactamente. el secundario y universidad no necesitan ir a clase. Es más, sería todo un universo de personas que no corren riesgos. Ujú, así es. Y se está complicando, es verdad. No solo por el mal servicio, sino que también, por más que el gobierno haya dicho que por 3 meses no van a cortar, no deben cortar el servicio, conocemos en algunos casos que sí le han cortado no solo el internet, sino el teléfono. Sí, bueno, es que es típico. Lo que pasa es que las compañías de teléfono, desde que se privatizaron, el mamarracho que se hizo, cuando el Estado gastó 800 millones de dólares, puso la Entel a full, la convirtió en una empresa de primer nivel y después la malvendió pagándose con bonos de la deuda externa, de ahí en adelante todo es cuesta abajo. Las compañías telefónicas primero dividieron Entel en dos y las dos compañías quisieron, no invirtieron un peso porque toda la inversión la hizo María Julia Alzugaray antes de la privatización. Y después que se privatizaron se dedicaron a ganar todo lo que pudieron. Y cada vez que les querían congelar las tarifas decían, bueno, ahora no podemos actualizar nada pues no tenemos tarifas. Y cuando tienen la tarifa alta se llevan toda la plata. Y ese juego lo vienen haciendo desde el año 96, 97 y ningún gobierno los paró. En eso hay una continuidad rara, porque la Argentina es un país que va a los mandazos, pero en lo que es los beneficios de las compañías es lo mismo, nunca cambió. O sea, si usted analiza el sistema telefónico nuestro, tiene lo peor que, por ejemplo, ve en Estados Unidos. Por ejemplo, en las zonas rurales, los norteamericanos tienen el mismo problema que nosotros. Servicios caros y mediocres de Internet. En Europa es todo mucho más avanzado, más rápido y más barato. El tema es que hay áreas que se tienen que regular. O sea, cualquier persona, por más liberal que sea, lo sabe. Usted no puede dejar de regular y compensar el poder de una compañía. Y más es una cuestión de servicio telefónico o internet o comunicaciones en general. Queda todo el desnudo, Morasuti, en estas circunstancias. Lo que queda desnudo es el tema de la desidia que hay en Argentina. Hablaba con Nilvia hace un ratito del sistema del Poder Judicial que no funciona, teniendo un sistema avanzado de informática que se podría poner en funcionamiento ya. La verdad hay que trabajar desde la casa, pero no están dando vueltas y no lo quieren hacer. Solo hacen cosas muy urgentes. Hay muchos aspectos que es muy propio de la Argentina que se ve ahora. Esa desidia es típica, o sea, alguien que no hace lo que tiene que hacer, entonces todo tiene que dar un giro porque uno no hizo lo que tenía que hacer. ¿Somos los únicos que no está funcionando el poder legislativo y el poder judicial, aunque sea a Sí, sí, en todo distancia? el mundo funciona. Somos los únicos. Sí, pero en algunas provincias creo que lo van a abrir porque tienen pocos contagios y no se Bueno, justifica.
pero es que es una ridiculez que no funciona el poder legislativo, aparte de lo peligroso que es, ¿no? Usted dice lo peligroso. Quieren liberar a todos los presos. Que eso lo quieren hacer de antes, pues este gobierno tiene esa idea. Pero no se dio marcha atrás con eso. ¿Quién nos va a defender a nosotros? Bueno, pero escúcheme, ahora quieren liberar a todos los presos. ¿Quién nos va a defender? Vamos a tener que estar armados. Es serio el problema, es muy serio. Usted acaba de anunciar ese problema en Robo del Monarca, yo no me había enterado. Sí. A mí mismo me asaltaron en febrero, perdón. Y seguro que ahora lo liberaron al tipo, porque ya hay una propuesta de que, bueno, los que tienen condenas de no más de 5 años tendrían que estar en libertad, etcétera, etcétera. Teníamos entendido que habían dado marcha atrás después del escandalete que se Mire, armó no con el sé, tema porque Jaime y el demás. tema es así, una semana salen con la noticia, después se arma un escándalo en los medios y dicen que dan marcha atrás, y a la otra semana sale otra noticia otra vez para avanzar. Yo no sé si se dieron marcha atrás todavía. A mí me parece que los tipos no se animan a avanzar cuando los medios están sobre el tema. Cuando dejan de estar, vuelven a la carga. Lo que pasa es que, si usted observa políticamente, hay gente de los ministerios o del área en particular que alerta a los medios. Es al alertarlos, salen los medios y ahí otra vez se va para atrás. Claro. Pero es la idea de Zaffaroni, es hacer lo que se llama, lo que él mal llama garantismo, en realidad es un abolicionismo penal. Se parte del prejuicio de que los criminales son solamente criminales porque han tenido una infancia difícil y que meterlos en prisión es una forma de victimizarlos, otra vez. Entonces, por eso se busca minimizar la prisión y hacer todo lo posible para que salgan lo máximo posible. Ahora, en esta ecuación, la gente, las víctimas, son de alguna manera un motivo de despreocupación para el legislador, porque se considera que como somos todos responsables, porque esta persona sufrió de niño, bueno, el sufrimiento que causa esta persona robando es algo que, bueno, es como que nosotros mismos lo generamos. Es algo de lo más perverso y cínico que se pueda imaginar, pero en el fondo es así. O sea, nosotros somos víctimas de nosotros mismos porque no nos cuidamos que la gente que ahora roba o asesina o viola o golpea a la mujer hayan tenido una infancia mejor. O sea, la idea es, somos todos culpables menos los culpables. Básicamente es eso. Y esto se ha hecho hasta el cansancio, ¿no? O sea, yo de verdad tengo la esperanza de que esto no ocurra, que sea también, pero que no ocurra. Yo le digo una cosa, usted vea cuánta gente en los medios empieza, bueno, también pobre gente, mire que ha sufrido esto, ha sufrido lo otro. Cada uno tenga su opinión, pero que no suceda, o sea, que no liberen, que no pase. Mire, si usted no tiene orden en una sociedad, la sociedad no funciona. En un momento de crisis como este, no solo de la pandemia, sino una crisis económica que es anterior a la pandemia, el orden lo tiene que imponer. Orden no implica torturar, no implica violar derechos humanos, no implica nada, simplemente el que roba preso. Eso es orden, nada más que eso. A nivel, mucho. Sí, a nivel mundial, habló el presidente de un nuevo orden, pero no especificó. ¿Puede llegar a generarse un nuevo orden? Porque nosotros por ahí leíamos que, bueno, Trump le sacó el aporte que hacían a la OMS, es como que se está peleando con todo el mundo. Tampoco sé si es verdad esto, porque a veces Trump dice, pero después no hace, o al revés, ¿no? Sí, claro, exactamente. No, lo de la OMS es porque la OMS claramente, digamos, colaboró con minimizar la pandemia conforme hacían los chinos. Y la OMS también indirectamente ayudó a engañar. Lo que pasa es que eso es política. Ahora, la OMS también hace una función gigantesca de salvar a personas en todo el mundo, que es 1000 veces superior en importancia al funcionario que está, porque Trump podría directamente pedir que renuncie el actual jefe de la OMS y se acabó el problema. Pero no, él dice disminuir los fondos. Eso tiene que ver con una política conservadora que es más antigua que Trump, que en general desconfía y reniega de colaborar en organismos internacionales. Y aprovecharon esta volteada porque genera lo que Trump siempre busca, que es el impacto mediático. Aún el impacto mediático negativo para Trump es positivo. Les permite victimizar a otros
evita las críticas a su gobierno, porque bueno, la culpa es del jefe de la OMS, o de Ujú. China, lo que sea, y bueno. Ahora, en el caso de la OMS y de China, claramente los indicios de que el virus viene de un laboratorio son cada vez mayores, y que ese laboratorio también hace pruebas militares también. Entonces la pregunta es, si ellos ya sabían cuando estaban manipulando el virus que se les escapó a alguien, se les escapó el virus del laboratorio, Sí. que era peligroso, Mm. y tenían contagios, y dejaron que la gente viajara por todo el mundo, ¿qué es eso, un experimento? Claro. Es claro que es gravísimo. Ahora, usted me dice, no, va a haber un mundo nuevo. O sea, yo creo que si lo dijo Fernández, lo que ellos tienen es el soldadito comunista, ellos tienen la esperanza que de alguna manera Estados Unidos se debilite y que ahora el mundo sea de los países autoritarios como Venezuela, como Cuba, como China. Pero la verdad es que lo más probable es que China salga mucho peor que antes de la crisis, porque en Europa ya dijeron que esto no se va a perdonar. O sea, por más que no lo digan como Trump a bocajarro, todos lo piensan y todos lo saben, está probado que los chinos sabían. Y la idea de que, bueno, termina la pandemia, se olvidó todo, eso no es así. O sea, es más, los chinos están teniendo problemas con los países africanos, no solo porque se contagiaron el virus también, sino porque China en su momento se opuso a perdonar la deuda de los países más pobres de África, lo que generó rispideces. Aparte ha habido denuncias fundadas de maltrato de ciudadanos africanos en países chinos, en China. Entonces eso también hizo que una cosa insólita, varios países africanos al mismo tiempo protestaron contra el ministro de Asuntos Exteriores de China por el maltrato a sus ciudadanos en China. Es una cosa insólita. Ahora, decir que la pandemia los va a beneficiar, yo no sé si los van a beneficiar. Lo mismo que decir, no, que Cuba va a estar mejor. Cuba necesita exportar médicos para vivir, porque no tienen otra fuente de ingreso. Y es Bueno, los así, médicos. en serio, Morazuti, Exactamente. Bueno, pero dejemos es la que está ideología de explicable. lado, dejemos la ideología de Pero es lado que no es porque, ideología, ¿no? esto es política pura. O sea, ellos viven de la exportación de médicos, como también viven del turismo, pero el turismo se cortó y ahora no hay Claro, más exportando. O sea, cuando usted ve lo que hacen acá, o sea, al contrario de Italia, donde Italia en un momento tenían problemas con los médicos, necesitaban más médicos, acá lo hacen para mantener a Cuba. O sea, Cuba es el único país del mundo y de la historia que vive vendiendo la mística de su revolución. Y cada vez que uno se admira con Cuba, termina haciendo un negocio donde les tiene que pagar algo a los cubanos. O les tiene que donar petróleo, o les tiene que alquilar médicos, o hacer algún otro regalo. Eso es lo que ha hecho Cristina. O sea, ¿para qué los trae? Si acá sobran médicos, y acá hay médicos nuestros que están afuera que no pueden volver. ujú, ¿Para qué los traen realmente? ¿Para darle negocio a Cuba? O sea, no tenemos plata para nada. No podemos hablar de externa, no podemos importar, el dólar se va a las nubes. Y nosotros le pagamos a Cuba por médicos cuando acá sobran médicos. O sea, ¿cuál es la política? La política es ayudar a Cuba. O sea, fíjense que yo se lo dije en el primer día que hablamos. ¿Qué posición va a tomar la Argentina? Lo hablamos el año pasado. Vamos a estar con el eje Irán, Cuba, Venezuela, China, Rusia. Bueno, es lo que está haciendo el gobierno. Estamos en ese eje. La otra vez, el presidente Fernández se puso del lado de China por el tema de las denuncias de Trump por el coronavirus. sí, Y se probó que era cierto que vienen de China, que ellos sabían. Y nosotros nos ponemos al lado de China, o sea, que es el malhechor en este hecho. Y olvídese de Trump, olvídese que póngale que no fuera Trump, póngale que fuera, no sé, Italia. Pero es necesario ponerse en esa pelea cuando es obvio que tiene razón. Es una tontería lo que están haciendo. Realmente, o sea, tienen un problema ideológico que les impide analizar las relaciones internacionales de un punto realista. Un punto realista analiza las relaciones internacionales desde el punto de vista del interés nacional. Acá el único interés es ideológico, porque en el fondo no se lo toman en serio. Como nosotros tenemos el problema de que somos un país que por suerte estamos muy alejados del mundo, psicológica y físicamente, entonces los problemas internacionales los vemos como de costado. Entonces podemos darnos el gusto de hacer política interior en política exterior, porque en el fondo mucho no pasa. Pero el mundo cada vez es más chico y no es un país con muchos problemas como para andar metiéndonos en disputas ideológicas. Aparte que es ridículo que un presidente y sus acólitos y su vicepresidenta hablen en términos de los años 60.
estamos en el 2020, realmente. Ni siquiera China es comunista. Y Cuba es medianamente comunista. No hay verdaderos países comunistas. Hace mucho que no hay países comunistas puros. Entonces, no sé, ¿qué queremos? ¿A quién le queremos ganar? O sea, esa ideología de universidad berreta, de querer hablar de liberación y todo. ¿Liberación de qué? Si son todos unos opresores. Es muy grave. Yo me canso de decirlo cuando me preguntan, o por ahí en la facultad se discute, pero no veo lógica, no veo interés nacional. O sea, ¿de qué nos sirve demostrarle a Estados Unidos que nos ponemos del lado de China en la disputa por el origen del virus? ¿De qué nos sirve? ¿Qué ganamos? ¿Qué nos van a dar? ¿Un crédito puente? ¿Nos van a prestar más plata? ¿Nos van a perdonar la deuda externa? Claro. O sea, ¿para qué los queremos provocar cuando estamos muy pendientes de ellos? Y dependemos de lo que hagan. O sea, Trump empezó ayudando a la Argentina. Primero a Macri porque lo conocía. Y después le dijo a Fernández que se tranquilo que le iba a dar una mano. ¿Y cómo le responde? Haciéndole ver que él es un soldadito comunista, que él está con la izquierda, con Cuba, con Maduro. Cuando Trump se lo quiere comer a Maduro. O sea, por eso no le entiendo cuál es la lógica para él. O sea, yo no digo que apoya a Trump como a Bolsonaro. Claro, pero puede estar tranquilamente en una tercera posición. No, puede no hablar. Con no hablar es suficiente. Aparte, ¿a quién quiere convencer? Realmente, o sea, ¿quién quiere vivir como en Venezuela? Hable con un venezolano. ¿Para qué está acá? ¿Porque vivía bien o porque vivía mal? Está bien, pero hablando políticamente lo correcto internacionalmente, con hacer silencio bastaría. Yo estoy seguro que sí. Obviamente que bastaría. Porque va generando... o sea, una cosa que uno se olvida, cómo funcionan los servicios diplomáticos en el mundo. Los diplomáticos tienen un grupo de profesionales que saben de relaciones internacionales, que van haciendo informes regulares que van pasando sobre lo que pasa en un país. Todas las personas con perfiles políticos relevantes, o sea, ministros, funcionarios, algún intelectual, gente que tiene contacto con el poder real de un país, es analizado y se pasan informes. Entonces, todas esas tonterías que dicen de que Cuba, que Venezuela, todo eso se anota. Entonces, cuando se analiza qué se va a hacer con tal o cual país, y ya, pero mira que este es así, este es asá, este es de la otra manera. Nosotros cuando hace poco Estados Unidos liberó hace unos años los archivos de la época del proceso militar, se veían todos los informes que había de la embajada norteamericana de lo que hacían los militares. Estaba todo muy bien detallado y hubo mucha información interesante por el tema de los juicios de lesa humanidad. O sea, cuidado, que todas esas cosas no pasan desapercibidas. Los países cero lo toman en cuenta. Entonces después uno dice, pero ¿por qué la Argentina no la considera? ¿Por qué Argentina esto? Y bueno, pero la Argentina, ¿qué es lo que hace? Acá hablamos como en una barricada, pero allá no. O sea, si yo voy a manejar la política exterior, me tengo que manejar de una manera responsable. Si yo quiero hacer política barricada, la tengo que hacer en la universidad o la tengo que hacer en un congreso partido peronista. Ahí sí puedo hablar pavadas, pero no más allá. En el gobierno no. Y si soy funcionario tampoco puedo decir cualquier pavada, ni siquiera en la universidad. Y yo creo que acá no es así. Estos tipos se salen de la vaina por querer ser como los cubanos y no sé, me parece que nos van a perjudicar. Además que la Argentina históricamente es un país que está siempre dividido en dos bandos. Ningún bando nunca pudo imponerse al otro, nunca nadie logró, y cuando lo lograron fue por poco tiempo. O sea, estos, por más que quieran volver a la carga con hacer un nuevo gobierno tipo Allende en Chile, acá en Argentina, no lo van a poder lograr. Y con la crisis económica los van a dar vuelta. O sea, en Argentina necesita racionalidad, moderación, sentido común, responsabilidad, no lo que están haciendo. El presidente empezó bien con las medidas contra el coronavirus, se adelantó con la cuarentena. Seguramente es cierto lo que dicen que previno más casos. Realmente se manejó bien, pero después salen con estas cosas que no, la verdad que no lo entiendo. O sea, no sé a dónde quieren llegar. O sea, mejor dicho, sé a dónde quieren llegar, pero no le veo ninguna racionalidad política internacional que se lo justifique. Y usted dice el nuevo mundo. El nuevo mundo va a ser igual que el actual. La diferencia va a estar es que las economías van a estar más golpeadas, puede haber una tendencia al nacionalismo, han bajado los conflictos, por ejemplo, no hay posibilidad de hacer un gran conflicto,
Y lo que puede pasar es que a China le ajusten las cuentas después de la pandemia. Cuando ya no necesiten, se ajusten las cuentas. Inclusive el acuerdo entre Estados Unidos y China está congelado y muchos no creen que se va a lograr un acuerdo económico. Es más, la presión va a ser en contra de China. Después, todos los exabruptos de Trump en Europa tienen 1000 años de diplomacia. Ellos saben que eso dura un tiempo. Después viene otro y cambió el tema, o sea que tampoco les preocupa tanto. Europa, en cambio, tiene un problema que es anterior a la pandemia y que la pandemia se lo está mostrando con mucha crudeza, que es que ellos tienen una política cuya unión funciona solo cuando anda todo bien. Cuando anda todo mal, no funciona. O sea, el gran debate de cómo ayudar a la economía italiana y española por la crisis que les generó la pandemia, la crisis económica, y también hace agua, porque Alemania tiene una posición similar a la de Holanda, en contra de ayudar o ayudar mínimamente. Los otros europeos quieren que los ayuden, dice, ¿para qué estamos en unión si no nos ayudamos? Los ingleses se fueron, no por eso, sino por otro problema. Y lo que hay miedo es que Europa se desintegre como Unión Europea, se vuelva a una Unión Europea, digamos, más de bajo perfil, y que los países ganen un tipo de autonomía que no tenían antes. Italia amenazó con irse a la Unión Europea, que es más grave. Está bien que Conte es del partido 5 Stelle, vienen de esas posiciones más populistas, pero es real el problema. O sea, en Europa no están a la altura de lo que sería una Unión Europea que aspira a ser una federación de estados. Y así no se puede, porque evidentemente hay muchas posiciones muy diferentes. Cuando ayudaron a Grecia la hundieron para salvar a los bancos, y a Grecia la hundieron en la miseria más absoluta. Sí. Y la receta alemana para Italia y España después de la pandemia es lo mismo. Y por eso están todos en pie de guerra. Ahora, eso es grave. Si usted me dice, ¿cuál es el mundo nuevo? Bueno, el mundo nuevo puede ser un mundo donde la Unión Europea entre en una crisis terminal, o que, por el contrario, hagan lo que han hecho históricamente, que cuando hay una crisis seria, hacen más unión. Se abroquelan, sí. Claro, hacen un nuevo instrumento, como fue la Unión Europea, salió de 1992, era una forma de salir de las crisis que había antes, es decir, aumentar el grado de unión. Eso puede ser. Bueno. Después otro problema que tiene es incremento del autoritarismo en todo el mundo. Con la excusa de la pandemia aparecen desde trasnochados que hablan de hurgar en las redes, de hacer una especie de piratería de las redes para ver si opinan mal del gobierno, como quiere hacer nuestra ministra, o tipos como Orbán, que se consiguieron una ley en Hungría que le da más poderes sobre los ciudadanos. Ese es un peligro real que usted tiene en muchos países. Con la excusa de la pandemia hay más control de Estado sobre la gente. Como pasó en China, en el de China es peor. Sí. La de China es una dictadura como la del libro de Orwell, 1984. Es mucho peor que el totalitarismo soviético o nazi en sus efectos. Lo que pasa que, bueno, que no es tan violento ni tan genocida, ¿no? Pero, digamos, en lo que es el control totalitario, superan el totalitarismo de los años 30. Y, bueno, por ahora no tiran por otro lado. Pero, bueno, eso es un tema que en algún momento va a haber que ver qué se hace. Porque la misma población china está exacerbada de tanto autoritarismo y presión y control digital de los ciudadanos. Ese es el mundo que yo veo. Es un mundo negativo, feo, no es un mundo bueno. Acá lo ven como algo espectacular. La esperanza, ¿no? De que se... No, aparte la esperanza de que se venga abajo Wall Street. Y, bueno, Wall Street ha sido uno que más ganó. Un día la bolsa baja 10.000 puntos, al otro día sube 4.000, ahora está en 23.000, había bajado 19.000. O sea, ¿dónde perdieron? No perdieron nada. O sea, aparte es de perdedores disfrutar que le vaya mal a otros. Y esa es la ideología argentina que tenemos. Es decir, bueno, les va a ir mal a Wall Street, se va a hundir Estados Unidos, se va a acabar el capitalismo. Yo no creo que se acabe, lo más probable es que sea más salvaje que antes. O sea, es mucho peor. Y que los países como nosotros se perjudiquen más que antes. Ese es el tema. Si usted me pregunta qué es lo que veo, yo lo que veo es una desconexión nacional con lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera no necesariamente va a ser todo malo. No creo que se caiga el capitalismo. Sí puede
Sí, lo que va a tener es una etapa de mayor interferencia del Estado en la economía, mayor participación, mayor apoyo a la gente más pobre, eso implica una mayor redistribución del ingreso. Eso va a durar un tiempo. Si va a durar mucho, no lo sé, porque eso depende de lo que se está discutiendo ahora, que algo trasciende, algo no, que es cómo se va a manejar la economía después de la pandemia. Por ahora están las ayudas económicas, porque toda la economía se está parando, o sea, hay que reactivarla. Si se reactiva mucho, puede estallar el virus de vuelta. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, esto va a durar hasta que encuentren la bendita vacuna. Cuando tengamos la vacuna y todo el mundo se vacune, se acabó el problema. Por Claro. eso digo, para mí, esto dura un año, a lo sumo, no más. Porque una vez que tengamos vacuna o algún remedio que cure la enfermedad, se acabó el problema. Y eso ya está todo el mundo en eso. Por eso creo que es positivo en ese aspecto. Y después, ¿el gobierno va a ayudar? Sí, va a ayudar en todos lados, lógico, necesitan ayudar. ¿Va a decir que ahora es el Estado, que el capitalismo? No, va a durar un tiempo, nada más. No sabemos todavía cuál es la tendencia. Lo que sí sabemos es que puede haber un ajuste de cuentas con los chinos, se va a hacer muy tensa la relación con China, las cuestiones geopolíticas pasaron todas a segundo plano, es más, el único amenaza de guerra la hizo Trump ahora a los iraníes por un incidente en el Golfo Pérsico que les conviene a los dos, a Trump porque queda como un hombre fuerte, y a los iraníes también porque cuando se enfrenta con los norteamericanos a la población le gusta, y a su vez ayudó a subir el petróleo de vuelta, o sea que pareciera que lo hicieron El a petróleo se propósito. había ido al demonio, 300% había bajado. Claro, pero ahora subió de vuelta. Lo que pasa es que hay un problema que es anterior a la crisis. El petróleo de Estados Unidos, la mayor parte de la producción se llama shale oil y shale gas. Quiere decir que es petróleo de pozos agotados o casi agotados que por técnicas modernas logran absorber, sacar el petróleo que queda entre las rocas. Bueno, ese petróleo no es tan fácil de sacar como el petróleo de un pozo que está lleno de petróleo. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras el petróleo era alto, la técnica de fracking servía para sacar petróleo y ganar dinero. Pero si baja mucho, no. Además, las industrias de fracking no son las grandes multinacionales, sino que han creado empresas especialmente dedicadas a explotar pozos cerrados de otras compañías. Entonces, estas empresas, ¿cómo se basaban? Se basaban en una gran emisión de títulos de deuda, pedían prestado plata para sacar petróleo. Y muchas seguían pidiendo y pidiendo y pidiendo porque no ganaban lo suficiente. Cuanto más baja el petróleo, menos rentables son los pozos. Y ellos son todas empresas endeudadas. Lo que puede pasar es que quiebren masivamente en Estados Unidos. Pero ese es un problema que yo lo vengo escuchando desde hace más de 8 años. Que esas empresas eran todo un fraude porque ganaban solo porque el petróleo era caro, no tenían respaldo propio, vivían endeudadas, y ahora lo que está pasando es que no tendrían plata para pagar. Fíjense que está tan mal la industria petrolera, principalmente la de fracking, que hay en total la industria petrolera norteamericana tiene casi 10 millones de empleados, directa e indirectamente, en distribución, producción, tecnología, equipos, etc. 10 millones de personas dependen del petróleo en Estados Unidos. Bueno, está tan mal la industria que por miedo que haya un colapso generalizado, el gobierno salió a hacer algo que el año pasado hubiera sido insólito. Usó de este fondo que se votó para ayudar a la economía, estableció que hay que ayudar a la industria petrolera. O sea, eso nunca había pasado. O sea, la industria más beneficiada de la historia tiene que ser rescatada por el gobierno. ¿Por qué? Porque el colapso real es inminente, pero no por la pandemia. El colapso viene porque la producción petrolera norteamericana se basaba en el crédito y en explotación de pozos, que era casi un riesgo, porque solo podía funcionar si el petróleo era alto, el valor era alto, ¿entiende? Entonces, eso es una situación que puede ser un gran cambio. Ahora, a otros cambios son positivos, o sea, Claro. ha bajado la contaminación en todo el mundo, Sí. Si cae la industria petrolera también va a ser más fácil pasar en energía renovable. La energía renovable en Estados Unidos genera más empleo que la industria del carbón. Es más barato producir electricidad con paneles solares en Estados Unidos que producirla con carbón. La industria del carbón ha sido ayudada por el gobierno de Trump. Inclusive ahora van a sacar una reglamentación ambiental, la de que permite
sacar al mercado carbón con alto contenido de mercurio, Ujú. a pesar de que es nefasto para la gente, para de esa manera permitirlas que sigan en el negocio. Pero aún Wow. así no tienen, sí, pero no tienen chance de seguir. O sea, entre la energía solar y la eólica los tienen al diablo, no tienen forma. Cambió mucho el mercado energético. Y lo que va a cambiar después de esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Gracias, Pero, profesor, muchas gracias. Hemos porque, hecho un pantallazo porque veníamos retrasados con la política internacional. sí, bueno, cuando quieran nos vemos. Gracias, muy amable. Adiós, saludos. Adiós. El profesor Morazzuti y este repaso por la política internacional, hemos tocado todos los temas, también la nacional. A ver, tenemos información que dos